Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy estaremos estudiando el libro de Números, capítulo 16. Como siempre, antes de iniciar nuestro estudio, vamos a orar. Buen Dios, que podamos hoy aprender el valor de las cosas que tenemos y poder curar de esta forma la avaricia. En Jesús, amén. Capítulo 16 de Números nos trae a un aspecto, a un momento bien interesante en la historia de Israel. De hecho, algunos de los estudiosos del libro de Números dicen que este capítulo es el capítulo más dramático que existe en todo el libro. Y si ustedes han podido notar hasta ahora, el libro no ha sido exento de todo el drama que involucra cuando hay críticas, cuando trata de tomar tu puesto, cuando dice cosas de ti. Así que el libro hasta ahora ha sido interesante, con altos y bajos. Y este capítulo, en cierta forma, va a concentrar unas lecciones bastante interesantes. Recordamos, y el escenario de este capítulo está en que cuando Moisés envía a los 2 espías, que ellos regresan, que el pueblo murmura, que el pueblo se queja, ustedes recordarán que en ese momento hay una intención en el pueblo de reemplazar a Moisés y Aarón como los líderes de ellos y entonces montar a otro caudillo que los llevase de vuelta a Egipto. Entonces ahí Dios interviene, les dice que ellos no iban a entrar a la tierra prometida, sino sus hijos, que ellos morirían. Luego viene el capítulo 15, que es donde se muestra la posibilidad de seguir adorando a Dios aún cuando nosotros no estamos bien con Él. Y entonces en el capítulo 16, Él continúa esta tensión que había en el pueblo en el momento en que ellos se enteran de que no van a entrar a la tierra prometida, porque ponte en el lugar de ellos. Si ellos no van a entrar en la tierra prometida, pues ellos dicen no hay nada que perder. Y si no hay nada que perder, pues tratemos al menos dentro de este periodo que nosotros sabemos que vamos a tener, de lograr, de hacer de este periodo lo más cómodo posible. Así que allí entonces inicia nuestra narrativa del capítulo 16 diciendo que se reveló Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Entonces Coré era levita. Coré ya había sido elegido como alguien diferente del pueblo de Israel. Ya se le habían asignado unas funciones de acuerdo a la tribu a la cual él pertenecía y a la familia dentro de la tribu que él pertenecía. Era un cuatita. Entonces ya se le había asignado una función. Y además de Coré, Datán y Abirán, dice el texto, hijos de Eliab, y Om, hijo de Pelet, que son hijos de Rubén, se alzaron contra Moisés junto con algunos de los hijos de Israel, 250, ojo con esto, no son cualquier israelitas los que estaban descontentos con Moisés y Aarón, sino que eran 200 jefes de la congregación, 250 jefes de la congregación escogidos en la asamblea, hombres de renombre. Es decir, este desafío no viene de cualquiera. No es cualquier por allí pelagato que estaba tratando de usurpar a Moisés y Aarón. Ellos eran jefes y como jefes tenían la cualificación necesaria para decir nosotros podríamos hacer el trabajo de Moisés y Aarón. ¿Por qué tiene que ser ellos? De hecho, eso es lo que dice en el versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos y el Señor está en medio de ellos. ¿Por qué entonces os levantáis por encima de la asamblea del Señor? Esto es muy interesante porque el argumento que están dando es un argumento que en parte es verdad, que es teológico, pero también es errado. Entonces aquí es muy interesante el hecho de saber de que hay cosas que son teológicas y que hay argumentos que son teológicos y que parecen lógicos, pero que al final son errados. ¿Y por qué decimos que es teológico? Porque lo que ellos decían es cierto, toda la congregación era santa. Dios había separado a toda la nación de Israel, ojo con esa palabra, separado, y Dios los había separado, es decir, los había hecho santos a toda la nación y les había dicho, ustedes serán una nación santa, un pueblo de sacerdotes. Entonces, esto era verdad. Que Dios los había separado, que Dios habitaba en medio de ellos, eso era verdad. Pero ellos contaron la verdad a medias, porque a pesar de que el pueblo de Israel era santo, en el pueblo de Israel dentro del pueblo se había hecho una distinción de 11 tribus y una tribu. Y esa tribu, la tribu de los levitas, dentro de esa tribu también se había hecho una distinción. Porque si ustedes notan, hay una gradación de santidad. El pueblo era santo, sí, pero la tribu de Leví era más santa que el pueblo. No en el sentido de que eran sin pecado y el pueblo sí tenía pecado. No, recordemos que santidad estamos hablando del grado de separación para vivir una vida exclusiva al servicio de Dios. Entonces el pueblo de Israel era santo, sí, pero la tribu de Leví era más santa porque ellos habían sido separados de cualquier tarea ordinaria para dedicarse exclusivamente a las cosas que tenían que ver con el santuario.
Y dentro de la tribu de Leví había un grupo más santo todavía, que era la familia de Aarón. Y los hijos de Aarón eran los sacerdotes, y ellos eran más santos que los levitas. Pero aún dentro de los hijos de Aarón había alguien más santo que los hijos de Aarón, que era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era más santo que los sacerdotes eran más santos que los levitas eran más santos que el pueblo, pero como decimos, esa santidad en términos del grado de su separación y del grado de su cercanía con Dios. Como el sumo sacerdote era aquel que entraba directamente al lugar santísimo una vez al año, pues él era la persona que estaba más separada de todos y que tenía una conexión más íntima con Dios. Entonces, Datán, Abirán y Coré, ellos dicen la verdad a media en el versículo 3, porque sí, es cierto, pero Dios mismo había instituido una orden y una gradación de santidad y de separación que te lleva al núcleo mismo, que es Dios. Entonces, en el versículo 4 dice que cuando Moisés escuchó esto, cayó sobre su rostro y habló a Coré y a todo su grupo diciendo: mañana temprano el Señor mostrará quién es de él y quién es santo, y lo acercará así. Aquel a quien él escoja lo acercará así. Haced esto, Coré y todo vuestro grupo, tomad incensarios para vosotros, y poned fuego en ellos, y echad incienso sobre ellos mañana en la presencia del Señor. Y el hombre a quien el Señor escoja será el que santo basta ya de vosotros, hijos de Leví. Entonces Moisés dijo a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, ¿no os es suficiente que el Dios de Israel los haya separado del resto de la congregación de Israel para acercaros así, a fin de cumplir el ministerio del tabernáculo del Señor y para estar ante la congregación para ministrarle? Y que se te ha acercado a ti, Coré, y a todos tus hermanos hijos de Leví contigo, y pretendéis también el sacerdocio. Por tanto, tú y toda tu compañía os habéis juntado contra el Señor, pues en cuanto a Aarón, ¿quién es él para que murmuréis? Lo interesante de este pasaje es que, y lo que hace de paso Moisés, es recordarle a Coré, a Datán y a Abirán, pero en este caso especialmente a Coré, que él había sido elegido ya. Es que y lo que él quería era ser sacerdote. Ellos querían ser sacerdotes y por lo tanto ser ese grupo de personas exclusivo que tenía acceso al santuario. Quizás ellos, la motivación que tenían era la recompensa que como sacerdotes tenían obviamente esta comisión, ¿cierto? Que entre comillas, la persona que ofrecía el sacrificio le pagaba al sacerdote por hacer de intermediario. Esto era algo que Dios había instituido. De pronto a Coré y a Datán y a Abirán se le abrieron los ojos y dijeron: uy, esta gente gana bien, nosotros queremos ser como ellos. O de pronto era el hecho de que sus vestiduras y el sitio donde vivían indicaban un estatus. Y entonces de pronto Datán, Abirán y Coré dijeron: uy, esta gente vive bien, nosotros queremos vivir como ellos. O tal vez fue el hecho de que los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían una conexión tan cerca con Dios que estos no tenían, y dijeron: uy, nosotros queremos tener esa conexión con Dios, porque tener esa conexión con Dios implicaba una posición de liderazgo. Cualquiera haya sido las razones, lo importante es entender que Coré, Datán y Abirán tenían unas posiciones de liderazgo ya dentro del pueblo. Pero el problema era que ellos querían más de lo que tenían, no era suficiente. Por eso es que el versículo 9 dice: no es suficiente ya lo que tenéis, que ahora entonces queréis aún más. Ahora, el texto bíblico podría ser leído por alguien y dice: oye, Dios prohíbe la ambición. A ver, no es que se prohíba la ambición, no está, Dios no nos está diciendo que no podemos aspirar a superarnos o de pronto a querer una mejor casa o querer más estudios, querer un mejor carro, querer un mejor sueldo. Eso no está mal. Solo que en el contexto en el que se da esta rebelión, Dios ya había establecido el lugar de estas personas y Dios ya había establecido el orden que se debía seguir en cuanto al ordenamiento social. Él había escogido a Moisés, había escogido a Aarón, había escogido a los sacerdotes, había escogido a la tribu de Leví, y esto había sido por su gracia, esto había sido porque Él había decidido esta cosa. No porque Él se sentó, consultó, no. Dios decidió de esta forma y Él había establecido ya este orden, pero estas personas estaban incómodas con el orden y dijeron: no. Nosotros tenemos que ir a pelear contra Dios y tenemos que ir a pelear contra Moisés y tenemos que ir a pelear contra Aarón. Ahora, Moisés y Aarón están tan seguros de su llamado que ellos no le dijeron al grupo de Coré: bueno, vamos a citar aquí a una elección democrática, vamos a decirle al pueblo que va a arrojar el voto. Ahora, no estoy hablando en contra de la democracia, simplemente que Moisés y Aarón estaban tan seguros de su llamado que ellos sabían que tenían que dejarle las cosas era a Dios. Entonces, por eso es que la prueba es tomar el incensario
y poner incienso en ello y ir al santuario. Porque ¿quiénes manejaban los incensarios y quiénes eran los que ofrecían el incienso? Pues los sacerdotes. Y como esta gente que se había revelado querían ser sacerdotes, entonces la prueba es, bueno, ¿a qué sacerdote va a escoger Dios? Porque es que no fue que Aarón se escogió él mismo, no fue que Moisés se escogió él mismo. Dios había escogido a los sacerdotes que se iban a acercar a él y que iban a administrar las cosas que tenían que ver con el producto, con los elementos del santuario. Entonces, en el versículo 12 nos dice que entonces Moisés mandó a llamar a Datán y a Abirán, hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no iremos. No es suficiente que hayas fracasado tú como líder, esa es la crítica que le hacen a Moisés. Tú dices que nos ibas a traer a un sitio de leche y miel, pero hasta donde nos has traído esto no tiene nada. Entonces, tú no has cumplido tu promesa, tú has fracasado como un líder. Y Moisés, dice el texto, se enojó mucho, versículo 15, y dijo al Señor, este es el único texto en todo el Pentateuco que dice que Moisés se enojó mucho, en gran manera, ¿no? Y entonces le dijo al Señor, mira, no aceptes su ofrenda, yo ni siquiera no le debo nada a ellos, yo nunca he tomado nada de ellos. Y entonces aquí obviamente es la emoción impulsiva de Moisés, el hecho de que en el texto se nos diga esto y que justo unos capítulos atrás se nos haya dicho que él era el hombre más noble que había sobre toda la tierra, nos muestra que la gente noble también tiene derecho a expresar sus sentimientos y a tener sentimientos como la ira, como la frustración, como en este caso el enojo. Eso no es problema, eso no te hace menos cristiano. El punto es no dejarte dominar por esas emociones y obviamente no dejar que, por ejemplo, la ira te lleve a cometer algo contra tu prójimo. Pero es normal que la gente se enoje. Y entonces Moisés le dice a Coré, bueno, mañana vamos a ver quién es quién. Pero miren que Moisés no dice quién es quién porque yo les voy a demostrar que yo soy el líder. No. Él les dice, yo les voy a demostrar quién es quién basados en que Dios iba a escoger, iba a revelar nuevamente quién eran sus escogidos. Entonces, en el versículo 17 y 18, nuevamente se repite la idea de que cada uno iba a tomar un incensario, iba a poner incienso y que iban a ofrecer y que le iban a poner fuego, porque nuevamente esto era la tarea del sacerdocio. Así que dice el texto en el versículo 19 que estaba toda la congregación en contra de ellos a la puerta de la tienda de reunión y la gloria del Señor apareció a toda la congregación. Y entonces el Señor habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos dentro de esta congregación para que yo los destruya a todos. Porque el hecho de que la congregación estuviera allí era, entre comillas, un reflejo del apoyo que se le estaba dando a este grupo rebelde. Y Dios, la solución que tenía es, mira, yo voy a acabar con todo el mundo. Nuevamente, ¿no? Ya aquí vemos varias veces cómo Dios, a pesar de que él amaba a Israel, a pesar de que él amaba a su pueblo, a pesar de que él tenía un amor incondicional por ellos, el amor que Dios tiene hacia el pueblo debe ser recíproco. Pero Dios no obliga al ser humano a que lo ame, ¿sí? Dios sencillamente ama al ser humano y él no necesita de que el ser humano lo ame, pero sí espera que él lo ame. Pero si el ser humano decide no amarlo, está bien, simplemente que se encuentra con las consecuencias. Dios ya había establecido un orden sacerdotal y de hecho había dicho que cualquier persona que tratara de ser sacerdote sin él haberlo llamado, pues se iba a afrontar las consecuencias de ser eliminado de su pueblo. Por eso es que Dios aquí les dice, bueno, ustedes quieren ser sacerdotes, yo a ustedes no los llamé a ser sacerdotes, entonces enfrenten el castigo que yo había determinado para aquel que quería ser sacerdote, pero que yo no lo había llamado, y entonces era ser eliminado. Y entonces Moisés y Aarón dicen, no, Señor, no destruyas a toda la congregación, no las destruyas, sino que, por favor, no te enojes contra toda la congregación. Solo ten en cuenta aquellos que se han rebelado contra ti. Es bien interesante y es muy revelador la actitud de Moisés y Aarón, que aun en medio del problema, aun en medio de la crítica, ellos siguieron intercediendo por la gente que estaba hablando pestes de ellos y por la gente que le quería robar el puesto y por la gente que quería lo que ellos tenían, esos envidiosos que andaban detrás de ellos queriéndolos ver caer. Bueno, aún así ellos oraban e intercedían por los otros, porque esto es la máxima representación del mandamiento de amar al prójimo. Porque amar al que te ama es fácil, dice Jesús. Amar al prójimo que te saluda es fácil, dice Jesús. Pero cuando tú amas a tu enemigo, a ese que te quiere ver caer, a ese que tú llevas en la mala y que él te lleva en la mala, bueno, ahí es donde está el desafío verdadero del amor cristiano. Entonces, aquí es bien importante que nosotros aprendamos de Moisés y Aarón esa lección. Todos nosotros tenemos algún tipo de enemigo.
Todos nosotros no somos moneda de oro para caerle bien a todo el mundo. Hay alguien al quien le caemos mal. Y a esa persona que le caemos mal nos lleva en la mala y nos quiere ver caer también. Y nos va a meter zancadilla. Pero nosotros debemos aprender del ejemplo de Moisés y Aarón de orar por ellos, de interceder por ellos y de dejar que Dios maneje la justicia, dejar que Dios se encargue de dar la retribución. Y precisamente el texto nos dice que eso fue lo que pasó. Dios llega y les dice al pueblo que se alejen de las tiendas de Datán, Abiram y de Coré, y entonces debajo la tierra se abre, se los traga a ellos vivos y van al sepulcro. Ellos no van al infierno, porque eso no es lo que dice el texto. El texto dice que ellos van al sepulcro y entonces mueren, excepto sus hijos. ¿Por qué? Porque Dios no condena la iniquidad del Padre sobre el Hijo. Ahora, una vez tenemos este panorama claro, la pregunta es, bueno, ¿y qué hacemos ahora que Dios destruyó a la gente que se rebeldizó contra Él? ¿Qué hacemos con los incensarios? Bueno, los incensarios eran algo que se había dedicado al santuario y que por lo tanto no era de uso común. Esto ya se había dedicado para el Señor. Entonces, por esta razón es que dice el texto que como ya se habían dedicado para el Señor, lo único que se podría hacer con ellos era de una u otra forma ubicarlos en el santuario, y por eso dice el texto que con los incensarios se hacen unas láminas para recubrir el altar, ¿no? Y después, al final del texto, dice que toda la congregación volvió a murmurar contra Moisés y Aarón. Es que Israel no entendía, es que Israel no comprendía que justo acababan de ver las consecuencias de su murmuración. Y aún así, aún viendo las consecuencias de la murmuración, seguían insistiendo en murmurar contra Moisés y Aarón y en creer que Moisés y Aarón no eran los líderes escogidos por Dios. Y nuevamente entonces ocurrió una plaga en medio del pueblo y Moisés y Aarón intercedieron ante Dios para que esta plaga no acabara con más gente. Nosotros al leer este pasaje claramente tenemos quizás muchas ideas en nuestra cabeza. ¿Por qué un Dios de amor hace este tipo de cosas? ¿Por qué un Dios de amor condena de esta forma? Pero nuevamente, o sea, nosotros vemos que sí, Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios de justicia. Y en el castigo que Él le otorga a esta rebelión, se lo da porque Dios ya había establecido el orden y ya había establecido las consecuencias de aquellos que no hicieran o que no siguieran este orden. Mira que Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, aún siendo ellos sacerdotes, por proceder como no debía proceder los sacerdotes, que era por esa razón ellos habían entrado al lugar santísimo y como a ese sitio solo debía entrar Aarón, por esa razón fueron consumidos allí por la presencia del Señor, aun cuando ellos eran sacerdotes. Ellos estaban queriendo ejercer las labores del sumo sacerdote. Ahora, cuánto mucho más los levitas que tenían ya una labor establecida, al querer el sacerdocio, pues iban a enfrentarse a un castigo similar. Entonces, la lección que nos deja este capítulo, por un lado son muchas y pudiésemos hablar mucho de este pasaje, pero una lección clave que nos deja este pasaje es la siguiente. Por un lado, aprecia lo que tienes. Por eso es que el texto nos dice por allá, no es suficiente con. Mira, el ser humano tiene un deseo allí escrito en su ADN de querer más y más y más, siempre querer más. Es un deseo insaciable de querer obtener más, de siempre tener más. Entonces, Coré, Datán y Abiram, aunque eran líderes, querían más liderazgo, querían más poder, ¿no? Porque el ser humano siempre quiere más. Pero y como decíamos, no es mala la ambición, pero llega un punto donde tú tienes que pararte y decir, ¿por qué quiero más? O sea, ¿por qué quiero más? Simplemente porque yo soy egoísta y quiero llenar ese egoísmo que tengo en mi corazón. O quiero, por ejemplo, más poder para ayudar a más gente. Entonces, cuando tú te preguntas el por qué quieres más, te vas a dar cuenta que eso te va a llevar primero a apreciar lo que tienes. Porque a veces en esa búsqueda de más y más, se te olvida lo que ya tienes. Y cuando comparas con otra persona, te das cuenta que a veces hay una diferencia enorme en que mientras esta persona tiene poco y es muy agradecido, tú que tienes mucho eres poco agradecido. Porque siempre estás pensando en el más y en el querer y en el querer. Y te vas a dar cuenta que aun cuando estás en la cima, aun cuando estás en el tope, cuando aparentemente has llegado al triunfo, aún allí te vas a sentir insatisfecho porque vas a seguir queriendo más. Entonces el mensaje o una de las lecciones importantes de este texto es: sé feliz con lo que tienes, aprecia lo que tienes, da gracias por lo que tienes. Y si Dios te escoge y si Dios permite que sigas avanzando,
Entonces, sé consciente de la responsabilidad que ese más que tú querías implica. Porque entre mayor poder, mayor responsabilidad. Y si Dios te coloca como un líder en una posición mayor, es porque desde allí debes hacer mucho más bien. Y desde allí debes ejemplificar el carácter de Dios de una manera mucho más responsable. Porque el poder siempre se acompaña de responsabilidad. Entonces, yo te confieso, yo por ejemplo soy una de las personas que siempre quiero más y más y más. Más conocimiento, más plata, más cosas. Pero yo usualmente hago el ejercicio de anotar lo que tengo. Y cuando anoto lo que tengo, me doy cuenta que tengo mucho por lo cual estar agradecido y que quizás ese deseo de tener más viene más de una fuente o de un deseo insaciable, materialista, que propiamente de querer yo tener una acción responsable con los demás. Y en ese momento me doy cuenta que lo que estoy queriendo de más es algo que es incompatible con la visión que Dios tiene de mí y con lo que Dios espera de mí. Entonces hoy te invito a que hagas un inventario de aquellas cosas por las cuales tienes que agradecer y que tienes y por las cuales deberías agradecer. Y haz un inventario de las cosas que quieres. Pero en esas cosas que quieres, mira si las motivaciones por las cuales lo quieres son motivaciones que se alinean con Dios o no. Si provienen del egoísmo o del amor. Y te darás cuenta que primero te ayudará a ver cuánto tienes y cuán agradecido deberías estar por ello. Pero también te darás cuenta de que muchas veces hay motivos egoístas detrás de lo que queremos. Que no pase en tu vida lo que pasó con Coré, con Abiram y con todo el pueblo rebelde que siempre quería más, sino que podamos nosotros tener una actitud de agradecimiento y de bendición hacia los demás. Que Dios te bendiga.